Los 7 pecados capitales. Los impulsos más oscuros del hombre. ¿Podrá la ciencia revelar el misterioso código que nos lleva a pecar? La ciencia del pecado. La soberbia es probablemente el pecado más importante de todos. Si vas a pecar, peca de soberbio. Es el más mortal de todos los pecados. La puerta de entrada al resto de los pecados. Es el causante de nuestra expulsión del paraíso. Fue la soberbia la que hizo que pecáramos. La soberbia es la exaltación del yo y el fallo del reconocimiento de que no somos Dios. Eso es la soberbia. El orgullo o soberbia es la prevalencia del yo sobre el resto. La soberbia hace que nos concentremos más en nosotros mismos que en los demás. Por eso, otros males son motivados por este. Pero ¿podrá la ciencia probar que el peor de todos los pecados ha sido malinterpretado? Pienso que la religión erró cuando etiquetó a la soberbia como uno de los 7 pecados capitales. A veces hay que cruzar la línea. Creo que he cruzado esa línea, pero también me complace el resultado. Mientras que la soberbia se revela como vanidad y una elevada autovaloración, mentirnos y mentir a otros es una forma igual de destructiva de este pecado. Realmente me aterro cada vez que digo la verdad sobre algo importante para mí. Es algo que me aterra, me da miedo. El autoengaño es probablemente el ingrediente más letal del pecado. Porque nos engañamos para creer que todo está bien. Cuando somos deshonestos con nosotros y con otros, integridad. Soberbia y su cómplice el engaño. ¿Puede la ciencia revelar sus secretos y liberarnos del pecado? A la gente definitivamente le llamo la atención, y ese es mi objetivo. La gente probablemente dice, wow, ese tipo está en forma, wow, debe pasar mucho tiempo en el gimnasio, wow, ese tipo se esfuerza, wow, ese tipo es ambicioso, wow, ese tipo debe ser un vanidoso. ¿Está bien? Puedo soportarlo. Hago unas 100 repeticiones solo para recalentar. Sé que para muchas personas 100 repeticiones serían todo su ejercicio, pero yo ya pasé lo que se considera razonable. Ya llegué al nivel de una estrella de cine, así que esto es lo que necesito. Tevye Heller es actor, productor y empresario. Me considero un pecador. Creo que estamos sobre la Tierra muy poco tiempo y creo que debemos divertirnos mientras estemos aquí. Y, a propósito, ¿quién inventó los pecados? Solo quiero lucir de este modo. Supongo que hasta los 35 y luego tener 35 el resto de mi vida. La soberbia dice que soy el más importante del mundo y todos los demás son segundos o terceros, así que me exalto más allá de lo que soy. Señor, ¿qué quiere hacerse hoy? Creo que hoy comenzaré con Botox y me haré una demoabrasión y tratamiento fotofacial. Y creo que usaré ácido glicólico. Bien, perfecto. Tome asiento un momento. La soberbia implica mucho más que solo cómo uno se ve. La soberbia implica todo. Creo que si no se tiene soberbia, la gente te pisotea y no se puede manejar así la vida. La raíz del pecado es la adoración más que la obediencia a Dios. En realidad es una forma de idolatría. Adoro algo que no es Dios. Adoro mi éxito. Adoro mi felicidad. Adoro mi autocomplacencia. En vez de decir, Dios me puso aquí por una razón y debo ser alguien devoto para cumplir mi misión y mi propósito aquí. Tevye tiene un propósito, pero es uno impulsado por su ambición. Soy un gran vendedor. Nunca me rindo y creo en el producto. No se trata de ser alguien más, se trata de ser lo mejor que puedo ser. He trabajado muy duro para crear a Tevye y
y siempre habrá quien lo compre. Para Julia Ediger, la necesidad de ser la mejor versión de sí misma la ha llevado a tener una vida de engaños. Quiero controlar cómo me tratan. Quiero controlar tu reacción hacia mí. Yo quiero gustarte, de verdad. Y para poder asegurarme de que eso sea así, para controlarlo, debo intentar presentarme en un contexto que te parezca favorable. Me gusta la champaña, me gusta salir a comer, me gustan las cosas bellas. Me he endeudado para poder facilitarme ese estilo de vida. Suelo mentir para lucir mejor de lo que soy. Así que intento vivir con esa imagen todo el tiempo. La idea de una imagen es algo que hacemos, creo que en términos de supervivencia, y también porque no somos fuertes. Si la gente fuera fuerte diría, así soy yo, acéptenme tal como soy. La mayoría de las personas distorsionan la verdad diariamente, pero Julia elevó la mentira a una forma de arte. Es como hacer tai chi. Si han visto desenvolverse a un maestro de tai chi, se darán cuenta de que todo lo que hace es algunos actos misteriosos que devuelven toda esa energía hacia el agresor. Y decir una buena mentira es igual a eso. Dejas que la otra persona haga todo por ti. Dejas que se inventen una mentira hecha a la medida. Oh, no puedo creer que esté diciendo. ¿Qué te parece? Ella dice algunas cosas algo escandalosas y lo dice con tanta sinceridad y entusiasmo que muchas personas lo creen. Disculpe, cambiaré mi orden. Pero las mentiras están abrumando a Julia. Sí. Ella ha mentido respecto a casi cada aspecto de su vida. He mentido respecto al monto de mi deuda. He mentido sobre mis intenciones de pagar esa deuda. He mentido sobre multas de estacionamiento, multas de tránsito y el estado de mi auto. Mis mentiras afectaron a mi relación. Tenemos una vida en común como cualquier otra pareja, pero me he involucrado en una gran cantidad de deudas sin consultarle o incluso hacerle saber que tengo un problema. Así que supongo que mi mayor mentira es el ocultamiento. Pero ahora las mentiras y engaños de Julia le pasarán la cuenta. Y los costos son muy altos. Si continúo comportándome así en mi vida, voy a perder mi relación duradera y eso sería un cambio muy significativo en mi vida. Yo dije que solucionaría Las mentiras de Julia no solo hacen peligrar a esa importante relación en su vida, sino también su misma identidad. Lo sé. Lo peor de la mentira es que la gente te crea, porque al hacerlo te separa de los demás. Se abre un abismo que te aísla. ¿Qué forzó a Julia a llevar esa vida de engaños? Debo ser más amable, debo ser más astuta, debo ser más interesante. ¿Y por qué la soberbia hace que Tevye se sacrifique tanto por una atractiva y exagerada imagen de sí mismo? No me doy el lujo de ser alguien común y corriente. ¿Pueden las nuevas investigaciones científicas que exploran el funcionamiento interno del cerebro revelar un fascinante vínculo entre el pecado mortal de la soberbia y el engaño? Nacido en Montreal, Tevye Heller cree que tener el mundo girando en torno a él es lo que necesita para alcanzar su elevada meta del estrellato televisivo. Pero hoy, Tevye está bajo las brillantes luces de Nueva York para algo más. Para averiguar si la ciencia puede revelar por qué lo domina su soberbia. Creí que llegaría alguien con un desorden narcisista de la personalidad. Alguien que creía que es el mejor de todos, pero siempre en detrimento de los otros. Si debes aplastar a las demás personas para sentirte bien contigo mismo, claramente no funcionas como un individuo y no sirves para la sociedad. Así que no estaba ansioso por conocer a Tevye. Debo tomar el tren de la 1 a Manhattan, así que comencemos, Doc. ¿Así que te han dicho que eres muy soberbio?
Nunca me lo han dicho directamente. Han utilizado otras expresiones. La pregunta real es, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que tienes un orgullo excesivo, una soberbia excesiva? Siento que la belleza es algo útil y me siento separado. Casi siento que cuando me veo solo a mí, lo que veo es un impostor. Pero he llegado a entender que ser apuesto es una estrategia, porque abre puertas para uno que de otra forma no podrían ser abiertas. Aquí, en el Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de Montclair, el revolucionario sondeo del Dr. Julian Paul Keenan investiga cómo nuestro cerebro crea el orgullo. Hoy vamos a analizar tu cerebro con una técnica llamada estimulación magnética transcraneal. Así que lo primero que haré es ponerte este gorro, que se ve muy bien. Si puedes ponerte estos tapones, te lo agradecería mucho. Algo que pudimos hacer en los últimos 10 o 15 años es manipular científicamente las partes del cerebro para acelerar áreas específicas. Podemos ralentizarlas o desconectarlas totalmente. El área cerebral que involucra tanto a la soberbia como al engaño se llama corteza prefrontal. La corteza prefrontal parece particularmente importante para relacionarnos con el mundo, incluyendo cómo nos autoengañamos. Evita que nos convenzamos de algunas mentiras y que digamos cosas que son inapropiadas. Evita que insultemos a alguien, ya sea con la verdad o mintiendo. Para medir el nivel de egotismo de Tevye y saber cuán egoísta es o cuánto desprecio está dispuesto a mostrar por otros, se le pide que determine si una serie de adjetivos que representan características tanto positivas como negativas los encarna él o su mejor amigo. ¿Puedes sentir esto? Está por encima del umbral motor, así que estimula a 31. A continuación, se repite la prueba, pero esta vez su corteza prefrontal es atacada por un poderoso imán, esencialmente para dejar a esa sección del cerebro fuera de combate. Cuando apagamos o ralentizamos la corteza prefrontal, lo que pasa es que la gente se autoestimula menos. Son más honestos consigo mismos y más honestos con otras personas. Pueden lidiar más con la realidad que cuando esa área funciona. ¿Qué revelará la ciencia sobre la soberbia de Tevye? ¿Podrá su soberbia ser tan malévola que podría clasificarse como un desorden narcisista de la personalidad? Si yo fuera la criatura más asombrosa del universo y me destacara sobre el resto, sería muy difícil admitir que soy común. Un patán que fracasa. Julia Ediger siente que es casi imposible admitir que ella es una persona común. No puedo recordar un momento en que no mintiera estratégicamente. Comencé a mentir a muy temprana edad, siendo niña. Debía ser absolutamente perfecta y todo debía estar bien. Vengo de una familia de personas brillantes que son profesionales inteligentes y esperaban que yo fuera inteligente y capaz. Y tenía muchos deseos de encajar y también de cumplir con las expectativas que mis padres tenían para mí. Ella es hija única. Cuando era muy pequeña, sus padres la trataban como si fuera una persona adulta. Ellos probablemente vivían mejor de lo que podían. Debían mantener ciertas apariencias. Su madre fingía ser otra persona. Creo que eso debió tener un impacto en Julia. La vergüenza causa que muchas personas mientan. El miedo a fracasar o el miedo a que los demás vean quiénes son. Vivía en una casa donde cada uno fingía tener una imagen y no sentí que necesariamente me hubiese ido mejor si hubiese sido más honesta. ¿Acaso la joven Julia aprendió a mentir como un mecanismo biológico instintivo de adaptación? La mayoría de los niños dicen mentiras y los niños mienten para ocultar una falta. Es como una especie de autopreservación. No quieren tener problemas y necesitan protegerse a sí mismos. En la Universidad de Toronto, la investigación de la doctora Angela Evans revela que casi todos los humanos naturalmente comienzan a mentir cuando son muy niños. Incluso
Eso se considera una señal de inteligencia que un niño piense una estrategia para mentir. Los niños de 2 años comienzan a decir mentiras a una baja tasa y a los 3 años de edad, cerca del 50% de los niños mienten para ocultar una falta. Y eso va aumentando con los años, así que a los 6 años de edad, el 90% de los niños mienten para ocultar faltas que han cometido. Mientras que al parecer todos los niños pequeños mienten, ¿a qué edad se aprenden las consecuencias reales de no decir la verdad? La respuesta está dentro de esta cartola. Pero no la mires ahora y búscame cuando termines. Los dejamos solos en el cuarto con una prueba y también las soluciones de esta, y les pedimos que no miraran las respuestas de la prueba mientras estuvieran solos. Descubrimos que dejarlos en la habitación con las respuestas correctas, en la mayoría de los niños es extremadamente tentador echar un vistazo a las respuestas. Antes de que comencemos, debo preguntarte si mientras no estuve aquí, ¿miraste las respuestas en la cartola? No. ¿No? Descubrimos nuevamente que la mayoría de los niños necesitan mentir para ocultar su falta. La primera pregunta es, ¿quién inventó el cepillo de pelo? Y tú pusiste Jones y es correcto. Esa era una pregunta muy difícil. ¿Cómo supiste la respuesta a eso? Nos hablaron de eso en la escuela hace unos días. Muy bien. Lo mismo fue con la persona que inventó el teléfono. Es importante aprender a desarrollar un balance entre decir la verdad y mentir, y cuando es apropiado y cuando es inapropiado. Así que esto es algo que los niños deben aprender en términos de habilidades sociales. Si mentimos instintivamente para ganar ventaja o para protegernos, la buena noticia es que al crecer y llegar a la adolescencia, la mayoría de nosotros no mentirá. Entre los 8 y los 16 años, la tasa de mentiras para ocultar faltas decrece. Entonces, ¿por qué algunas personas como Julia continúan mintiendo durante años, incluso décadas después de la adolescencia? Es que la necesidad de proteger una autoimagen muy frágil empujó a la joven Julia a un patrón de engaño que ahora arriesga el equilibrio de su vida. Tanto Julia como Tevia han creado imágenes de sí mismos que creen que los ayudarán a triunfar en su vida. ¿Puede una reprogramación cerebral cognitiva hacer que Julia se deshaga de su destructiva vida de mentiras? ¿Y hará falta un llamado de alerta sobre su salud para que Tevia deje su soberbia? ¿O es imposible? Mentir generalmente se ve como algo moralmente malo, pero cuando pensamos con amplitud sobre mentir y cuando mentimos para mantener amistades, para proteger los sentimientos de otros, esas mentiras pueden ser vistas como moralmente aceptables. Aún se considera una mentira, pero puede ser visto como algo positivo. Hay algo de estrategia cuando decidimos mentir sobre nuestra personalidad o identidad. Es porque todos tenemos una cierta imagen pública. Nosotros escogimos comportarnos de cierto modo. ¿Somos de verdad así? Quizás no. La imagen que Tevia Heller quiere crear es la de un rico y famoso actor de televisión. Su fuerte ambición lo ha llevado a una agotadora búsqueda por la perfección física. Pero, ¿a qué costo? Lucho contra la naturaleza cada segundo del día. Requiere 3 horas y media al día en el gimnasio. Esto me da las máximas posibilidades. Aprendí a controlar mis comidas. Bebo más agua que un elefante al día y tomo cerca de 80 suplementos. Creatina, glutamina, HMB, taurina, quemadores de grasa, multivitamínicos, suplementos de omega 369, potenciador de testosterona, bloqueador de estrógeno y 42 gramos de proteínas a cada 4 horas. Y este es el resultado. ¿La dieta extrema de Tevia es beneficiosa o dañina? Así se hace. Para averiguarlo, verá a Dennis Collier, un dietista certificado. Mi refrigerador y tomo todos los suplementos que requiero al día. Algunos los hago en batidos y otros los mezclo con jugos.
Me veo a mí mismo como el chico judío gordo y vulgar que creció en los suburbios, pero que quería ser esa persona que aparece en televisión, esa persona que estaba a millones de kilómetros. La razón por la que hago todo esto es porque los más apuestos de Hollywood lo hacen y yo quiero lucir como ellos. Si sigues haciendo esto, ingiriendo una comida diaria y confiando en comidas prefabricadas y procesadas y quién sabe qué para nutrirte, no veo que tu salud futura sea prometedora. No me doy el lujo de comer toda la comida como usted lo hace porque no me doy el lujo de ser alguien común y corriente. Si haces lo que digo, lograrás un físico muy atractivo y tendrás el beneficio de no hacer que tu hígado explote cuando tengas 40 o 50 años. Déjame ver si entendí bien lo que me acabas de decir. Debería tomar todos esos productos, arrojarlos a la basura, comer de modo balanceado 3 veces al día, ejercitarme moderadamente y así obtendré resultados. ¿Eso es lo que me dices? Porque yo no te creo. Mi cuerpo es mi ídolo. Adoro mi cuerpo, lo miro en el espejo 1000 veces al día y siento orgullo de los músculos y de todo lo que desarrollé. En vez de agradecer a Dios por su bendición, me doy mucha importancia. Mírenme. ¿Por qué la soberbia arrastra a la gente a escalar firmemente hacia el éxito? En las pobladas urbes actuales, la competencia nunca fue tan extrema. El dinero, el estatus y el poder están en auge. La soberbia es crucial para vivir bien. Creo que es increíblemente importante creer en uno mismo para triunfar. La gente se aferra mucho al estatus y solo se preocupa de ser mejor que el otro o de compararse con las otras personas y a veces llegan a obsesionarse con eso, lo que no es una buena opción. Debemos poder reconocer que quizás no somos tan malos como pensamos y que tampoco somos tan buenos. El pecado debe tener alguna base en cómo nos vemos nosotros mismos. Muchas gracias, Charlene. Realmente aprecio tu ayuda. Adiós. También debe tener base en las decisiones que tomamos al interactuar con otros y al construir un cierto tipo de realidad en la que vivimos. La realidad que Julia Ediger ha construido está armada con mentiras. ¿Qué hace que manipular la verdad sea tan tentador? ¿Podrá la terapeuta Ariel Garten usar la ciencia moderna para modificar la configuración cerebral y ayudar a Julia a rechazar su estrategia para mentir? Me preocupa que el proceso de cambio pueda afectar. En cierta forma, todos mentimos. Y lo hacemos regularmente. Nos autoengañamos porque siempre hay aspectos de nosotros que queremos evadir para que no nos cause algún dolor. ¿Crees en tus propias habilidades? Ya no sé. Soy muy buena defendiéndome, pero me falta la sensación de confianza real. La confianza también se crea del refuerzo que obtienes cuando tú haces algo bien. Y cuando mientes, te quedas viviendo con la imagen de que tú no puedes actuar bien. Muchos queremos vernos como alguien asombroso, impactante y muy hermoso. Pero para ella es imposible creer de verdad que puede serlo. ¿Y si fuera simplemente Julia? Pues eso tampoco me conforma. Debo ser más que eso, debo ser mejor. No me encuentro bien tal como soy. Es horrible sentir que ser yo no basta. Debo tener un valor agregado, debo tener un extra, debo ser más hermosa, debo ser más inteligente, debo ser más interesante. Estás presionándote mucho tú misma. Es cierto que nuestros mecanismos neurológicos encuentran patrones para vivir según ellos. Y cambiar esos patrones es muy difícil porque se construyeron durante 15, 20 o 30 años. E incluso es más duro cuando esos patrones vienen de la infancia. Y es aún más duro cuando esos patrones se establecen como creencia. La ciencia ha probado que nuestro cerebro puede reprogramarse con técnicas de comportamiento cognitivo. Ariel está convencida de que si Julia continúa la terapia, finalmente podrá controlar su impulso de mentir. Cambiamos nuestro cerebro cuando vamos a terapia, estableciendo nuevas vías neurológicas, formando hábitos y cambiándonos incluso a nivel de fe. Permitirá la revelación de las causas tras la mentira de Julia, reprogramar su cerebro y superar el pecado de la mentira.
¿Es la soberbia una característica positiva que ayudará a Tevye a alcanzar sus metas, o es una fuerza oscura que eventualmente lo destruirá? Esta es mi mesa para desayunar. Valdrá unos $15,000, ¿qué les parece? Y, como pueden ver, como todas las dietas continentales saludables. Gasto unos $800 al mes en píldoras y en homeopatía y mi creatina y la glutamina, y debido a que tomo todo eso estoy hiperconsciente de mi nutrición, así que no uso azúcar y no como nada que tenga grasa. La ansiedad por tener un físico de estrella de cine ha llevado a Tevye Heller a consumir suplementos alimenticios en exceso. Pero ¿será que la soberbia le impedirá seguir los consejos que salvarán su salud? Dices que todo esto es necesario para hacer que luzcas del modo que quieres lucir, pero lo que yo te digo es que no hay evidencia en absoluto que diga que tienes razón. Te dije todas las cosas que pueden salir mal: falla hepática, cardíaca, presión arterial alta, colesterol alto. Esto es veneno, se sabe que es veneno. Si muero, habrá una ventaja. Problemas de salud. Logré alcanzar mi peso ideal, así que no me estreso. Tevye ignora el daño que su soberbia causa en su cuerpo. Pero Julia Ediger quiere hacer lo opuesto. Ella espera acabar con su vida de engaño, exponiendo sus mentiras a todo el mundo. Me gustan mucho las cicatrices. Porque quien lleva cicatrices en el rostro no le mienta a nadie sobre lo que ha vivido. Y no puede fingir que todo ha salido bien. No se puede. Luego de pagar un alto costo personal, Julia ahora busca desesperadamente el modo de escapar de la red de mentiras que fabricó ella misma. Estoy totalmente motivada para ser yo. Y creo que me engañé a mí misma intentando ser yo. ¿Podrá en realidad ponerse fin a la seguidilla de mentiras destructivas de Julia? Y a pesar de aparecer en este programa, alguien podría preguntarse si sus emociones son reales o si son para la cámara. En la Universidad de Buffalo, el Dr. Mark Frank es un experto de clase mundial en expresiones faciales y el engaño interpersonal. Él conoce los trucos de los mentirosos. La mayoría cree que pueden detectar mentiras, pero en realidad no pueden. La investigación muestra que muchos no hacen más que adivinar al indagar si alguien miente o no. El Dr. Frank estudia cuadro a cuadro la cinta de video para detectar microexpresiones, breves destellos de emoción que contradigan lo que Julia dice. Las microexpresiones se producen cuando nuestro tálamo primitivo, sobre el cual tenemos muy poco control consciente, envía impulsos a los músculos faciales. Simultáneamente, la corteza motora intenta suprimirlos o encubrir esas señales. Esta lucha por el control del rostro resulta en una expresión de emociones que logran filtrarse, a pesar de los esfuerzos por ocultarlas. En esta particular expresión se ve la comisura del labio apretarse y luego juntarse y subir. Y esto es lo que vemos en la expresión de desdén. La emoción no nos dice quién la detona, pero está ahí y es rápida. Así que ella probablemente no quiere que veas eso. Ella dice que usa sus mentiras para cuidar su privacidad, para mantener su estatus e impresionar a la gente, para controlar a la gente. De hecho, ella usa esas palabras en la entrevista. Bueno, usa eso para controlar a la gente, para manejarlas y manejar las expectativas sobre ella. Sé exactamente lo que piensan sobre la gente rica. Sé cómo se sienten. Sobre quiénes son privilegiados aquí. Créanme, puedo entender por qué piensan eso, pero si supieran, ¿querrían trabajar con alguien así? ¿Cuál sería el trato? En esta imagen vemos que las cejas bajan, lo que solemos ver en la gente que se concentra. Pero ahora,
Mientras está hablando, se ve el labio superior subir. Y al revisar esto otra vez, lo que vemos es fastidio. Algo en este tema en particular ha gatillado una reacción de asco aquí. No sabemos si es asco a sí misma por la mentira, o porque el entrevistador le pregunta esas cosas, o tal vez es por considerar el evento por el que le preguntaron y recordarlo. Pero como sea, detonó esto y es veloz, porque es en menos de un segundo, aparece y desaparece de su cara. Y probablemente no está consciente de que lo mostró, y es tan veloz porque produce un conflicto en diferentes partes del cerebro. Creativa, dice, cálmate, no muestres nada. A la parte básica del cerebro no le importa, la emoción sucede, se detonó y se libera. Pero si supieran, ¿querrían trabajar con alguien así? ¿Cuál sería el trato? A pesar de su amplia experiencia, el Dr. Frank no puede establecer categóricamente si Julia está mintiendo. Puede que en el mundo de los mentirosos, en efecto, Julia sea una maestra. Conozcamos cómo lo hace. En el intento por ocultar nuestras emociones cuando mentimos, nuestra corteza cerebral suele esconder las mentiras incluso de nosotros mismos. El autoengaño y la mentira a otros involucran áreas cerebrales similares. De hecho, llegan al punto de ser tan similares que no estoy seguro si el cerebro en realidad sabe si miente a otra persona o a sí misma. Y todas esas mentiras se suman. Nina Mazar es profesora asistente en la Escuela de Administración Rodman en la Universidad de Toronto. Desde la perspectiva del estándar económico, una decisión, ya sea honesta o deshonesta, es, como cualquier otra decisión, es un intercambio entre costos y beneficios que gano con mis acciones. En la compleja sociedad actual, hay amplias oportunidades para pequeños actos de deshonestidad, desde fraudes al seguro o los impuestos hasta pequeños robos y estafas. Estos pequeños engaños suman cientos de miles de millones de dólares en el mundo cada año. Enfrentamos todas estas situaciones en la vida diaria donde estamos al menos un paso más alejados de sentir las consecuencias reales de nuestros actos. Así que cuando es una tentación ser deshonestos, sabemos que podemos ceder a ello, pero no tanto para que sigamos pensando bien de nuestra propia imagen. Todos creen que el pecado comienza en grande. El pecado no se produce así, comienza de a poco. Muy de a poco. Y debido a que pecar es comprometerse con lo que es malo, se hace una excusa, se racionaliza. Está el cerebro biológicamente programado para engañar no solo a otros, sino a sí mismo. Tenemos un cerebro que es bueno para mentir. El cerebro es bueno para deformar la verdad y mentir a otras personas y engañarse a sí mismo. Es como la corteza del pastel cubriendo al pastel. Es como tener una fórmula de mentira lista para ser usada. Pero cuando nuestras pequeñas mentiras se convierten en grandes mentiras, y cuando el orgullo tiene libre albedrío, ¿qué viene después? ¿Podría ser la maldad? Sé muy bien qué están pensando. Soy muy guapo. Pero no siempre fue así. Hace un año, yo pesaba 99 kilogramos, créanlo. Damas y caballeros, miren a la nueva estrella del cine erótico. Todos, al estar en público de cierta forma, hacemos algún tipo de actuación, controlamos nuestra actitud y no hacemos nada en ese momento de lo que queríamos hacer. El momento nos absorbe. Nos mentimos constantemente, nos engañamos, nos contamos historias para poder seguir adelante. Pero engañar a otros y a nosotros mismos sobre quiénes somos por soberbia, ¿es una estrategia de adaptación o un pecado? ¿Es algo realmente bueno para mí verme como de verdad soy? ¿O es un beneficio pensar que quizás puedo ser mucho mejor? Esa es la pregunta que Julian Keenan quiere responder mientras dirige sus experimentos únicos de neuroimágenes en la Universidad de Montclair, en Nueva York. ¿Descubrirá el diagnóstico del Dr. Keenan que la soberbia de Tevye es saludable o que de hecho tiene un desorden narcisista de la personalidad?
Eché un vistazo preliminar a tus resultados y, en general, lo primero que resalta es que casi todos los adjetivos que aparecieron en la pantalla, al parecer los aplicaste a ti. Ahora, eso podría interpretarse como que crees que el mundo gira en torno a ti. Por eso interpretaste esto como que se tratara de ti. ¿Los resultados dicen que soy egocéntrico? Levemente, que tienes un leve sesgo egocéntrico. Que es más probable que digas que las cosas son sobre ti, pero lo interesante es que no solo fue con las cosas buenas, fue con todo, lo bueno y lo negativo, todo se aplicaba a ti. Lo que también es interesante, sin embargo, es que como todos los temas que vimos en este estudio, cuando atacamos esta área, la corteza prefrontal, la soberbia excesiva tiende a disminuir. Y claro, tiendes a comportarte igual que los demás. Eso produce que seas un poco más humilde y es una reacción normal. ¿Usted tiene algún consejo que quiera darle? Solo cuida tu corteza prefrontal, esta área del cerebro, porque es lo que te hace ser un individuo único. Mientras que Tevye sí tiene una visión de sí mismo altamente autocentrada, no tiene un desorden de la personalidad. La soberbia de Tevye es saludable. Debido a que se considera pecado y debido a que se contrapone con la moralidad, la gente tiende a ser muy crítica con la soberbia. Si en nuestro mundo la gente no tuviera confianza y no hubiese nadie que representara la sobreconfianza, creo que veríamos más depresión, creo que veríamos a la gente menos feliz y creo que veríamos que la gente sería menos productiva y menos tendiente a los riesgos. Mientras que la ciencia prueba que la soberbia tiene un lado bueno, el riesgo para la sociedad ocurre cuando la soberbia da un paso más allá. Quienes se sienten excesivamente orgullosos y sienten superioridad ante los demás, tienden a usar estereotipos para las personas porque éstas les importan poco o nada. La doctora Fisk y su colega Mina Chikara quisieron averiguar cómo los estereotipos influyen en las decisiones. Estas investigadoras de Princeton escanearon los cerebros de voluntarios mientras les presentaban una elección moral difícil. El dilema del tranvía es un dilema moral porque pregunta, ¿cuán aceptable sería matar a una persona para poder salvar a 5? En la versión particular del dilema del tranvía que usamos, físicamente hay que lanzar a una persona por un puente para impedir que un vagón descontrolado arrolle a 5 personas que están en la ruta. La prueba se concentra en cómo categorizamos el estatus de un individuo. En grupos buenos, a esas personas que consideramos que son como nosotros. Y en grupos malos, a los individuos que percibimos como de menor valor. Cuando no había información sobre los sujetos en la prueba, casi el 90% de las personas dijeron que no matarían a una persona para salvar a 5. Las perspectivas de las personas cambiaban drásticamente cuando las investigadoras cambiaban el estatus de los sujetos. Cuando ponemos a miembros del grupo bueno en la ruta, y la persona que debe sacrificarse es miembro de un grupo malo, indigentes o adictos a las drogas, podemos aumentar ese 80 a un 90%. Estaban más dispuestos a sacrificar a una persona de menor estatus y salvar a los de mayor estatus. Las imágenes cerebrales revelan que la parte del cerebro que alberga a la soberbia también nos ayuda a ver a las otras personas como seres humanos. Esta parte del cerebro, que se llama corteza prefrontal, se activa particularmente con las personas de las cuales dependemos, a quienes necesitamos porque las conocemos, sabemos quién es esa persona y cuál es su personalidad. Cuando la gente ve una foto de una persona indigente o un drogadicto, esa parte del cerebro se desconecta. La gente no quiere tener que pensar en esos desagradables grupos sociales de un modo más humano. Así que básicamente la gente desconecta la parte humanizadora de su cerebro y su modo de relacionarse con las personas que están en un nivel social más bajo. ¿Acaso nuestra habilidad de ponernos por encima de los demás y de analizar a ciertos sectores de la sociedad también motiva las acciones humanas más mortales? El racismo, la guerra, el genocidio. La evidencia sugiere que sí. ¿Acaso nuestra tendencia innata al egoísmo nos condena a todos? La ciencia ha descubierto que el remedio para
es más simple de lo que se cree. La soberbia es el más mortal de los 7 pecados capitales. Dios dio a los 2 primeros seres humanos un desafío. Les dijo, no coman de ese árbol en particular, no coman de esa fruta. Y cuando comieron de ese árbol, alcanzaron una cierta autoconciencia que no existía antes. Esa autoconciencia es la noción de pecar. La autoconciencia puede volverse tan intoxicante y tan poderosa que no permite el reconocimiento de Dios. Las enseñanzas de la antigua religión buscan protegernos de nuestra biología. Pero, ¿puede la fe liberarnos realmente de las profundas razones por las que nos damos tanta importancia o por las que mentimos y engañamos a otros? Mentir es un lubricante social muy importante. Hace que todo fluya mejor. Por supuesto, eso es a niveles bajos. Ahora, si son grandes mentiras, si son mentiras sobre quiénes somos o algo así, entonces son destructivas. La persona promedio dice una mentira al día, y en cerca de 1 de cada 3 encuentros sociales que se tienen, se implementa algún tipo de manipulación de la verdad. ¿Acaso el yo se hace con autoengaño? Según la contribución de la sociología evolutiva y la neurociencia, la respuesta es que el yo no es más que un autoengaño. Ya no me siento orgullosa de mi habilidad efectiva de vivir por una imagen. No me enorgullece en absoluto decir mentiras que la gente cree. Solía tener una sensación de realización y que eso era una habilidad efectiva. Ya no lo creo. Siento que malgasto mi tiempo y malgasto mi vida. Julia ve sus mentiras como blanco o negro. Pero este problema tiene varios matices. Te pediré que prometas decirme la verdad en esta pregunta. Las investigaciones han demostrado que el modo más directo de obtener la verdad de alguien es simplemente preguntando. ¿Puedes prometerme que dirás la verdad? Sí. Muy bien. ¿Echaste un vistazo a las respuestas de las preguntas mientras no estuve en la habitación? Sí. Simplemente pidiéndoles que se dispongan y prometan decir la verdad, vimos que había un significativo descenso en la actitud mentirosa. Y aunque mentir suele ser una estrategia que escogemos, cuándo y cómo mentimos está condicionado por algo que durante siglos la religión ha enseñado. Los valores modernos deben ser realzados y deben ser interiorizados. Y una vez que los asumimos, siempre se duda antes de engañar. Se da la oportunidad de engañar y aún así no se hace. Esto es lo que queremos lograr con la educación moral. Si tengo una compulsión por mentir y protegerme y el miedo me vence, entonces perderé mi relación duradera. Yo quedaré con la sensación de que mis amigos sabrán por qué perdí esa relación y que mis padres tenían razón. Soy una decepción. La estrategia de Tevye Heller de soberbia y autovaloración fue programada en su cerebro. Pero ¿cómo afecta el modo en que se ve a sí mismo? ¿Es la soberbia el gran autoengaño? Quizás lo es. ¿La soberbia es moralmente mala? Si hay una moralidad, quizás es mala. Pero cuando miro mi propia casa, a mis propios amigos, o si miro incluso a mi familia, me doy cuenta de que la soberbia y la mentira tienen un valor práctico. Pero en medio de las interminables horas dedicadas a lograr lucir mejor, Tevye ha notado que toda esa autodevoción tiene un costo. Creo que estoy demasiado concentrado en mí mismo y entendí que hay una fuerte lucha en todo el mundo. La gente se muere de hambre en Haití. ¿Qué importa mi abdomen? Es solo mi problema. Sé que es estúpido, sé que es vano, sé que es superficial. Bueno, ya Así que esto desaparece.
No desaparece todo. Solo queda un poco. Intentaré arreglarlo para ti. ¿Está bien? Estar muy orientados hacia el poder y el estatus y el orgullo nos priva del aspecto humano de la vida. Pero ¿cómo podemos revertir el peligroso aspecto de deshumanización de la soberbia? La respuesta puede ser sorprendente. Algo tan simple como preguntar lo que le gusta comer a esa persona nos hace pensar en los otros desde otra perspectiva. Ante todo, verlos como seres humanos. Este pequeño cambio de perspectiva, cuando piensas en alguien más, hace que las otras partes del cerebro implicadas en el acto de preocuparse por otra persona como un ser humano íntegro se ordenen nuevamente. No lo toques ni lo frotes por un día. Entiendo. Es muy fácil confundir la soberbia con la confianza. Gracias. Lo hiciste muy bien y no son lo mismo. Cuando todo se trata de mí, hay un problema. Cuando todo es por una causa mayor y un propósito, siento confianza porque sé que Dios me dio habilidades, eso está bien. Creo que me encanta verme bien y sentirme bien y claro, cuando uno se ve bien, los demás ciertamente responden a eso, pero de un modo que siento que es casi falso, porque se trata del plástico y la piel y la exfoliación y todas esas cosas que son falsas, así que todo es una imagen y un personaje que en realidad me hace sentir feo por dentro. Quizás me vea excelente por fuera, pero la verdad es que no me siento hermoso por dentro. Tanto la religión como la ciencia concuerdan. La soberbia y la mentira son mortales en exceso. Pero en cantidades moderadas, estos pecados son necesarios para la salud de todos.